En este vídeo vamos a hablar de cómo diferenciar onicomicosis de onicodistrofia traumática. Esto vamos a ver que es muy importante. Pero yo hablo de onicodistrofia traumática y quizá nos estamos preguntando ¿y eso qué es, no? ¿Qué es la onicodistrofia traumática? Pues vamos a explicarlo de forma sencilla porque es realmente sencillo. A lo largo de nuestra vida, nosotros, si llevamos calzado cerrado, no tiene por qué ser estas botas, pero calzado cerrado, cada paso que damos es un impacto del pie contra el calzado. Este impacto de cada paso se transmite a la uña. La uña es una estructura rígida, por esto este impacto que recibe aquí en la punta se transmite aquí. Y aquí hay la raíz, lo que es la matriz. Aquí están las células que fabrican la uña, que van renovando constantemente. De manera que a lo largo de la vida recibimos miles y millones de microimpactos sobre la raíz. La raíz tiene una reserva muy grande de células, de manera que, aunque con cada impacto se puede morir alguna célula de la raíz, tenemos mucha reserva. Igual que un riñón, podemos vivir solo con un riñón, pero esta reserva es limitada. De manera que si recibimos demasiados impactos a lo largo de la vida, vamos a acabar con muy poquitas células para fabricar uña. Y ahí es donde va a empezar a fabricar una uña no normal. Cuando hay muy poquitas células, ya no puede mantener una fabricación de una uña normal, sino que va a ser una uña distrófica, más gruesa, amarilla, etc. Pues en esencia esto es lo que es una onicodistrofia traumática. Podríamos hablar como de artrosis de la uña, aunque no es una artrosis, lógicamente, pero como concepto es un desgaste de la uña. Este desgaste, como la artrosis, es permanente e irreversible. ¿Y qué vamos a ver en una onicodistrofia traumática? Clínicamente lo veremos como una uña engrosada, como un callo, ¿no? Pues una uña más gruesa, como la piel cuando está sometida a fricción constante o golpes constantes se pone más gruesa. Esta uña más gruesa tendrá un aspecto más amarillento, incluso marronáceo. Además, estos pequeños impactos van a hacer que la uña se separe de la piel de debajo de la uña, es decir, del lecho unguial. Esta separación, este desprendimiento de la uña de la piel se conoce como onicolisis. También estos pequeños golpecitos, estos microtraumatismos, van a hacer que veamos hematomas subunguiales o hemorragias en astilla. Esta uña distrófica, con pocas células ya para fabricar la uña, pues va a ser una uña que crece muy lentamente o que da la sensación que no crece. De manera que arrancar este tipo de uñas distróficas no va a mejorar el problema, sino que solo va a hacer que empeorarlo, porque va a empeorar el daño. Cuando arrancamos esta uña, nos llevamos también células de aquí de la raíz. Y si quedan menos células en la raíz, la uña saldrá todavía peor. Así que mala idea arrancar la uña. ¿Quién tiene una onicodistrofia traumática? Pues la onicodistrofia traumática ya hemos dicho que es como algo de desgaste degenerativo y por tanto lo veremos sobre todo en personas mayores que han tenido estos microtraumatismos a lo largo de años y años y años. Para hacer un símil podríamos hablar de artrosis de la uña, aunque es totalmente incorrecto hablar de artrosis de uña. ¿Todos tenemos el mismo riesgo de presentar onicomicosis o no? No, no tenemos el mismo riesgo. Las personas que tienen una uña alterada, por cualquier motivo, son más vulnerables a tener una infección por hongos. Es decir, si miramos esta gráfica en que vemos la prevalencia de onicomicosis, veremos que en la población general un 4% de la población general tiene onicomicosis, pero si miramos por grupos, veremos que quien tiene más onicomicosis son aquellas personas que tienen una uña alterada. Una uña alterada es más vulnerable a infección por hongos.
estas uñas alteradas serán en personas mayores, sobre todo, que son las onicodistrofias traumáticas, y las personas con psoriasis, que la uña alterada por la psoriasis será más vulnerable también para ser infectada por hongos. ¿Por qué la onicomicosis es más frecuente en personas mayores? Lo que acabamos de decir, pues si es una uña distrófica será más vulnerable a ser infectada por hongos. De hecho, si analizamos series largas de personas que consultan por uñas distróficas, por uñas alteradas de los pies, veremos que prácticamente la mitad de estas uñas alteradas de los pies son por onicomicosis y la otra mitad serán distrofias traumáticas. De manera que si en la consulta el lunes o el día que sea nos viene un paciente o una paciente con una uña del pie que no vemos normal, 50% de probabilidad de que sea una onicomicosis y 50% de probabilidad que sea una distrofia traumática. Si bien es cierto que estas onicomicosis muchas veces coexistirán con una onicodistrofia traumática. Es la distrofia traumática que ha facilitado muchas veces esta onicomicosis. De manera que no es o onicomicosis o onicodistrofia traumática, sino que muchas veces es onicodistrofia traumática y onicomicosis, porque la onicomicosis infecta esa uña con onicodistrofia traumática. Así que lo más frecuente será solo onicodistrofia traumática en adultos de más de 60 años. Onicodistrofia traumática sin onicomicosis será lo más frecuente, pero también habrá muchas personas que tendrán onicodistrofia traumática con onicomicosis y solo muy pocas personas tendrán onicomicosis sin onicodistrofia traumática. ¿Qué vemos en la dermatoscopia de una uña con distrofia traumática? Veremos fundamentalmente, o podemos ver 4 signos, que son onicolisis de borde liso, sin espículas, es decir, sin spikes. ¿Por qué vemos esta onicolisis de borde liso? Aquí vemos la onicolisis, esta uña despegada, que es de borde liso, no tiene las líneas esas spikes, es de borde liso. ¿Por qué? Porque cuando la uña recibe un golpe o varios golpes, las uniones que hay de la uña con el lecho, con la piel de debajo, esas uniones, esas adherencias, se pierden, se rompen con estos golpes y por eso se despega y queda esta onicolisis de borde liso. En las uñas de las manos también podemos ver estas onicolisis de borde liso que son traumáticas. Tema aparte está en que este espacio que queda entre la uña y la piel de debajo, como está despegada, queda un hueco, una cavidad que puede acumularse humedad y esa cavidad húmeda puede sobreinfectarse por cándida. Pero eso no significa que la cándida sea la causa de este aspecto. La causa es un traumatismo. Las líneas de Bow, ahora explicaremos lo que son. Pues, ¿qué son las líneas de Bow? Bien, son estas líneas que vemos aquí transversales. Estas líneas transversales, ¿qué significan? Pues significan que la uña constantemente está creciendo. Crece de aquí para aquí, ¿no? Crece de proximal a distal. Cuando esta uña que tiene esta línea aquí estaba fabricándose aquí, el paciente recibió un golpe. Este golpe hizo que esta uña que estaba fabricándose se fabricó un poquito peor y queda esta raya en la uña. De manera que cuando hay estos microtraumatismos en la uña pueden quedar reflejados en forma de estas rayas. Esto significa como una marca del golpe que recibió en su momento cuando se estaba fabricando este trozo de uña. Aquí vemos más líneas de estas transversales que indican traumatismos. Es un signo de una onicodistrofia traumática. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver opacidad unguial, sin manchas ni líneas. Es decir, una opacidad como homogénea, ¿no? De color homogéneo. No tiene manchas como veíamos en las onicomicosis. Esta opacidad unguial la vemos porque la uña está más gruesa. Al estar más gruesa no vemos el color rosadito de la base de la uña, del lecho unguial. Este color
rosado se pierde porque está más gruesa, y al estar más gruesa la vemos de este color amarillento, marronáceo. Por último, podemos ver hematomas o microhematomas. Pues lógico, si tiene un golpe más o menos fuerte tendremos un hematoma, que con dermatoscopio veremos que tiene este color cereza. Y si son pequeños traumatismos, pues podemos ver estas gotitas de sangre que muchas veces se disponen formando una línea, que es lo que conocemos como hemorragia en astilla. Bien, entonces los signos de dermatoscopia de una onicodistrofia traumática son estos: onicolisis de borde liso, líneas transversales, opacidad unguial sin manchas ni líneas, es decir, una opacidad unguial homogénea, y por último hematomas o microhematomas. Esto, por supuesto, si va acompañado de algún signo dermatoscópico de onicomicosis, de los que habíamos dicho anteriormente, pues será una distrofia traumática con onicomicosis. Pero si solo vemos esto sin ningún signo de onicomicosis, hablaremos simplemente de onicodistrofia traumática. ¿Podemos ver estos signos en personas con onicomicosis? Por supuesto, acabamos de decir que pueden coexistir o coexisten con bastante frecuencia. De hecho, la onicomicosis y la onicodistrofia pueden coexistir, y pueden coexistir en diferentes grados. Hay grados de onicomicosis, puede ser una onicomicosis muy sutil, que solo vemos spikes, o ver líneas un poquito más largas, que son las estrías, o ver cómo estas estrías ya confluyen, o ver estas líneas ya más largas y más gruesas, que son perfectamente visibles clínicamente, sin necesidad de dermatoscopio, o ya pueden ser líneas gruesas de estas que confluyen y hacen manchas. Estos son grados. Estos mismos grados podemos verlos en una distrofia traumática. Puede ser simplemente una onicolisis de borde liso con alguna hemorragia en astilla, o puede ser estas líneas de Beau transversales, que indicaría un grado un poquito más avanzado, o ya una uña opaca, gruesa, o que incluso podría ser mucho más gruesa que esta, ¿no? Entonces, en algún paciente podemos tener un grado severo, por así decirlo, de distrofia traumática, con un grado muy leve de onicomicosis, o al revés, puede tener mucha onicomicosis y poca distrofia, etc. Todas las combinaciones son posibles. No es onicomicosis o no onicomicosis, sino que hay grados, y lo mismo con la distrofia traumática, también hay grados. Signos adicionales de distrofia traumática, pues veamos alguno. La hiperkeratosis subunguial. ¿Podemos ver hiperkeratosis subunguial en una distrofia traumática? Sí, podemos verla. Y así como en la onicomicosis lo que veíamos es una hiperkeratosis subunguial que tenía este borde aserrado en la interfase con la uña, onicomicosis, este borde aserrado, cuando esta hiperkeratosis subunguial tiene un borde liso con la uña suprayacente, será más hiperkeratosis subunguial de borde subunguial liso. Esto es más propio de la distrofia traumática, y también lo hemos visto en la psoriasis. Por último, otro signo, pero que es solo de uñas de las manos, o no se ven las uñas de los pies, es la leuconiquia. Leuco, blanco, niquia, uña, mancha blanca en la uña. Esto no traduce falta de calcio, como se dice, sino que esto son por traumatismos. Puede verse en forma de línea o de mancha. Son traumatismos en la uña, pero es de uña de la mano. Un comentario sobre las uñas artificiales. Las uñas artificiales favorecen, si no están bien pegadas, que quede un espacio entre la uña artificial y la propia uña. Este espacio hace que haya humedad y puede aparecer el hongo. Si la uña está muy pegada, pues puede hacer que la uña propia se despegue del lecho unguial y también se infecte. De manera que podemos ver candidiasis o pseudomonas secundarias a uñas artificiales. Esto lo veremos fundamentalmente en las uñas de las manos. 90%, por cierto, serán cándida, y solo algunas veces pseudomona.